Hola, bienvenidos al curso de calidad del agua. Hoy vamos a ver el tema de demanda bioquímica de oxígeno o DBO5. Entonces la DBO5 se define como la cantidad de oxígeno requerido por las bacterias para llevar a cabo el proceso de degradación de la materia orgánica, pero aquella materia orgánica que es biodegradable, que es susceptible de descomposición por parte de esos microorganismos. Y eso se lleva a cabo, o esa prueba se lleva a cabo entonces en presencia de oxígeno. Requerimos entonces la presencia de oxígeno. Básicamente entonces para esta demanda bioquímica de oxígeno lo que hacemos es tomar la materia orgánica, someterla a la presencia de oxígeno con unas bacterias. Esas bacterias son aerobias y son bacterias que además requieren nutrientes, y lo que hacen ellas es llevar a cabo el proceso de transformación de esa materia orgánica a CO2, agua y compuestos inorgánicos. Es básicamente lo mismo que se realizaría en el caso de una prueba química, ¿sí? Sometiendo la materia orgánica a la presencia de un agente oxidante fuerte, pero en este caso lo hacemos es con bacterias y en presencia de oxígeno, que es lo que requieren ellas. Ellas entonces hacen este proceso de descomposición para obtener una energía, y esa energía la utilizan para generar nuevas células o nuevas bacterias. Es una prueba que es mucho más aproximado a lo que hay en la realidad, lo que ocurre realmente en los cuerpos de agua, porque allí es donde tenemos bacterias que son las que se encargan de transformar la materia orgánica en diferentes ambientes. Sin embargo, es una prueba que debido a su tiempo, ¿sí? Digamos que ella se llama DBO5, porque el 5 hace referencia a la cantidad de días que hay que dejar la prueba en el laboratorio. Entonces, debido a esa cantidad de días que se requieren, pues obviamente es una prueba que no es muy utilizada, y por esa razón es que se utiliza más la prueba de la DQO, que demora menos tiempo. Sin embargo, esa es más importante, y esta digamos que es lo que más se aproxima a lo que hay realmente en los cuerpos de agua. La DBO5, entonces, al ser un bioensayo, una prueba a través de bacterias o de microorganismos, pues obviamente tiene un margen de error bastante grande. Debido a esto, pues muchas metodologías han tratado pues como de estandarizarse. Ya en el estándar método, digamos que se tienen como los lineamientos específicos para tratar de minimizar un poco esos errores que se llevan a cabo en esta prueba, y una de ellas es la temperatura a la cual se realiza el ensayo. Y la temperatura pues que se ha estandarizado es básicamente los 20 grados centígrados, debido a que los microorganismos pues actúan diferente dependiendo de la temperatura que tienen. Estos 20 grados se estandarizaron debido a que es una temperatura, digamos, promedio que hay en las aguas naturales. Entonces, debido a esto, tratando de hacer que la prueba de la DBO sea lo más cercano que se pueda a la realidad, a lo que se tiene en los cuerpos de agua, entonces se estandarizó como 20 grados centígrados la temperatura a la que se debe llevar a cabo esta prueba, este ensayo. Teóricamente, para hacer la degradación de la materia orgánica presente en un cuerpo de agua, pues se necesita más o menos un tiempo infinito, ¿sí? Aunque básicamente está estandarizado que más o menos en unos 20 días se lleva a cabo la reacción o se completa la degradación. Sin embargo, pues tener 20 días es un tiempo bastante extenso, y es un tiempo pues que no se puede hacer, digamos así, por cuestiones de metodología y por cuestiones de rapidez en cuanto a los ensayos. Entonces, para esto se ha estandarizado el tiempo de 5 días, y ese tiempo de 5 días se debe a que más o menos en ese lapso de tiempo se representa entre el 65 al 80% del total de la materia orgánica oxidable biológicamente. Eso se puede apreciar un poco mejor en esta gráfica, en la que encontramos entonces que básicamente a los 5 días, ¿sí?, podemos entonces cuantificar básicamente del 65 al 80%. Este valor pues varía mucho dependiendo del tipo de materia orgánica que tengamos en ese cuerpo de agua. El resto de la DBO, pues digamos que es una DBO que se puede cuantificar ya en un tiempo que puede ser infinito, o básicamente en unos 20 días aproximadamente, pero es digamos que un error con el que se trabaja en este tipo de pruebas, en este tipo de ensayos de la DBO5. Hay unos factores que afectan el ensayo de la DBO, y hay que tratar de minimizarlos para evitar cometer muchos errores. En este caso, por ejemplo, tenemos que no pueden existir sustancias tóxicas, debido a que como se está trabajando con bacterias, pues básicamente cualquier tóxico puede matar estos microorganismos. No puede haber o debe de haber disponibilidad suficiente de nutrientes. Esas bacterias aerobias, pues además de la materia orgánica, además del oxígeno, requieren cantidades de nutrientes que son los mismos que tienen ellas en su célula para poder realizar toda la transformación de la materia orgánica, CO2 y agua. Si no hay presencia de nutrientes, ellas no realizan el proceso de transformación, entonces no se llevaría a cabo la prueba de la DBO. Tiene que haber una buena población de microorganismos, ya que necesitamos
buena cantidad de bacterias que se encarguen de hacer esa degradación. Si no hay buena cantidad de microorganismos, se corre el riesgo de que muchos de ellos mueran y la prueba no se lleve a cabo adecuadamente. Y lo otro es el oxígeno disuelto suficiente. Si se agota el oxígeno disuelto, pues las bacterias aerobias dejan de trabajar y el proceso o la prueba para inmediatamente. Entonces, todos estos son errores que hay que tratar de minimizar y para ello pues se realizan ciertos procedimientos en el laboratorio para evitar que ocurran cualquiera de estos tipos de factores. Bueno, en cuanto al efecto de la población de las bacterias, entonces básicamente si se tiene una población inicial normal o adecuada, pues estamos hablando que esas bacterias van a hacer esa curva de degradación que tenemos. En este caso, en este primer caso, tenemos acá esa curva de degradación, que es la curva de degradación de la DBO normal, de una muestra de agua. Pero en el caso de que tengamos una baja población inicial de bacterias, lo que va a ocurrir es que esa pequeña población va a comenzar una fase de adaptación, muchas de ellas van a morir y mientras tanto las que quedan van a hacer un proceso de degradación que es mucho más lento. Entonces digamos que a los 5 días se estaría cuantificando un valor de la DBO mucho menor que en el caso que se tuviera una población de bacterias inicial bastante alta. Entonces en este caso digamos que el resultado no sería el óptimo y por eso hay que tener mucho cuidado con esa cantidad de bacterias que se pone al inicio. Bueno, el segundo factor que nos afecta es el hecho de que las bacterias estén o no aclimatadas al tipo de agua residual que vamos a analizar. Entonces, por ejemplo, para el caso de una población que esté aclimatada, vamos a tener entonces nuestra curva de la DBO óptima, pero en el caso de que las bacterias no estén aclimatadas, entonces ocurriría lo mismo que en el caso anterior, que la población que se tiene, pues muchas de ellas mueren, algunas empiezan a aclimatar al nuevo compuesto y cuando ocurren los 5 días, entonces el valor de la DBO que vamos a estar leyendo es mucho más bajo, muy inferior con respecto al que si se tuvieran unas bacterias, digamos que aclimatadas para ese tipo de materia orgánica que hay en la muestra de agua. Bueno, otro factor es el efecto de la nitrificación. Entonces, muchas muestras de agua, muchos cuerpos de agua tienen la presencia de amonio o la presencia de ciertos nutrientes. En este caso, entonces, cuando hay presencia de amonio y se tiene presencia también de oxígeno, entonces ocurre estas reacciones que tenemos acá. Entonces, básicamente esto es toda la parte de la nitrificación o del ciclo del nitrógeno. Tenemos entonces amonio en un cuerpo de agua, hay presencia de oxígeno y en presencia de unas bacterias que denominamos las nitrosomonas vamos a transformar ese amonio a nitritos. Posteriormente esos nitritos, igualmente en presencia de oxígeno, a través de las nitrobacter, los vamos a transformar en nitratos. Entonces, como vemos, estas dos reacciones lo que hacen es un consumo de oxígeno disuelto, pero no es un consumo por estar transformando la materia orgánica, sino que es un consumo por transformar el nitrógeno que hay presente en estos cuerpos de agua. Entonces, en este caso, el efecto de la nitrificación, decimos que cuando se cuantifica la cantidad de oxígeno requerido por los microorganismos, pero para oxidar la materia orgánica, estamos hablando de una demanda bioquímica que se denomina demanda bioquímica de oxígeno carbonácea. Pero cuando requerimos o cuando estamos cuantificando la cantidad de oxígeno requerido por los microorganismos, pero para transformar ese amonio a nitritos y luego a nitratos, estamos hablando que esa demanda se denomina demanda bioquímica de oxígeno nitrogenácea. Y la suma de esas dos demandas es lo que llamamos la demanda bioquímica combinada, ¿sí? Que sería el efecto de las dos demandas. Entonces aquí en esta imagen vemos un poco más claro esos dos tipos de demanda. Entonces cuando estamos hablando de la demanda carbonácea, estamos hablando de una demanda que es por consumo de oxígeno de materia orgánica, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de la nitrogenácea, estamos hablando de un consumo de oxígeno por la transformación del nitrógeno. En el caso de las aguas residuales de los afluentes, específicamente las plantas de tratamiento, digamos, la mayoría de ellos tienen cantidades de nutrientes y cuando hacemos la prueba de la DBO, digamos que a los 5 días, que es el tiempo que se demora esa prueba, pues a los 5 días, digamos que no tenemos presencia, no tenemos problema con este efecto de la DBO nitrogenácea, debido a que esas bacterias nitrosomonas y nitrobacter tienen un crecimiento bastante lento. Y ese crecimiento lento hace que en menos de 5 días ellas no estén presentes en un cuerpo de agua, no estén presentes en la prueba de la DBO. Entonces, por esa razón que aquí en esta gráfica, digamos que en la DBO 5 no tenemos efecto de la DBO nitrogenácea. Si fuera más de 5 días la prueba,
pues ya sí tendríamos entonces un problema, porque entonces tendríamos las dos curvas, la de la DBO carbonasa y la nitrogenasa, y tendríamos entonces un valor final de DBO muchísimo más alto que el real. Sin embargo, en el caso de los efluentes, ya no de los afluentes, sino los efluentes de las plantas de tratamiento, en donde ya digamos que hay una población de bacterias que ya está aclimatada, que ya está adaptada, ya podemos tener entonces presencia de bacterias nitrificantes. Entonces cuando las sometemos a una prueba de la DBO, ya sí podemos entonces tener ese efecto de la DBO nitrogenasa, y eso nos va a dar valores muchísimo más altos de los que realmente tenemos, ¿sí? Realmente de los que se pueden cuantificar. En este caso entonces el efecto de la nitrificación se puede inhibir con la adición de un reactivo que se denomina la tiourea. Y la tiourea lo que hace es inactivar esas bacterias nitrificantes y hacer solamente un consumo por las bacterias heterótrofas, que son las que se encargan de hacer esa transformación de la materia orgánica. Bueno, la DBO tiene la misma importancia que tiene la DQO y prácticamente la misma importancia que tiene el oxígeno disuelto. Es una prueba que se emplea entonces para determinar el grado de contaminación que puede tener un cuerpo de agua. Sin embargo, pues es una prueba que es mucho más real, más próxima a lo que hay en un cuerpo de agua o en un agua residual específica. Se utiliza también como prueba de biodegradabilidad, ya que si la DBO se combina con la DQO, uno podría hacer entonces la DBO5 sobre la DQO, la relación entre la DBO5 y la DQO, y uno podría obtener el grado de biodegradabilidad de una muestra, teniendo entonces que valores de DBO5 sobre DQO muy cercanos a 1, muy próximos a 1, más o menos entre unos 0.6 a 1, estamos hablando de cuerpos de agua que son biodegradables, ¿sí? Muestras de aguas que son biodegradables. Pero cuando esa relación de DO5 sobre DQO se va aproximando más a 0, ¿sí? Más o menos entre 0.1 a 0.4, estamos hablando de cuerpos de agua que no son biodegradables, ¿sí? Que tienen poca materia orgánica biodegradable por los microorganismos. Y cuando estamos en un rango de la mitad, más o menos entre 0.5, estamos hablando de que son cuerpos de agua moderadamente biodegradables. Y eso es un dato bastante útil cuando se están diseñando plantas de tratamiento de aguas residuales, porque son los que prácticamente van a definir qué tipo de proceso se va a instalar, si va a ser un proceso biológico, si va a ser un proceso físico-químico o va a ser una combinación de procesos lo que se va a utilizar para hacer la descontaminación de las aguas. Bueno, igual que la DQO, la DBO sirve para calcular la eficiencia de una planta de tratamiento. Tengo una planta, puedo cuantificar la DBO5 a la entrada, puedo cuantificar la DBO5 a la salida, y de esa manera puedo calcular el porcentaje de remoción. Y por normatividad, que la normatividad actual que tenemos para aguas residuales, también adicional a la DQO, también tiene estipulada la DBO5 que debemos cumplir con ella. Bueno, para hacer la toma de almacenamiento de las muestras, entonces la DBO es una prueba que no se realiza en campo, es una prueba que se debe realizar directamente en el laboratorio. Hay dos metodologías para poder cuantificar esa DBO en el laboratorio, pero básicamente pues la muestra se puede tomar en un recipiente de plástico o de vidrio. Aquí no hay mucha interferencia por el recipiente. Se debe preservar obligatoriamente a 4 grados centígrados con el objetivo de inhibir un poco la acción de las bacterias mientras se traslada de campo hacia el laboratorio, y la muestra debe ser analizada antes de las 24 horas. Si se analiza después de las 24 horas, posiblemente las bacterias que hayan presentes comenzaron a hacer una degradación de la materia orgánica, y ya el resultado final no va a ser el que corresponde al que hay en campo, la muestra que hay en campo. Para la determinación entonces de la DBO se puede utilizar la metodología que es por Winkler o el método respirométrico. El método respirométrico es un método que es mucho más preciso, pero es un método que apenas digamos que está como llegando a los laboratorios. Ambas metodologías están estipuladas en el estándar métodos. Para el caso del Winkler, pues se utiliza este recipiente, ¿sí? Que es el mismo que se utiliza para la determinación del oxígeno disuelto en campo. Es un recipiente que, debido a esta forma que tiene acá, pues no permite la transferencia fácil de oxígeno, y lo que uno hace es simplemente preparar como un medio de cultivo, ¿sí? Preparar una muestra de agua que está saturada de oxígeno, ponerle bacterias, ponerle la muestra que va a degradar, y con el Winkler hay que hacer la medición del oxígeno disuelto del día 1, dejarlo en incubación a 20 grados centígrados y después hacer la medición del oxígeno disuelto en el día 5. Y con estas dos mediciones podemos entonces calcular la DBO5 final. En cuanto al método respirométrico, básicamente lo mismo, solamente que no se hacen mediciones de oxígeno disuelto, sino que el equipo tiene un transductor, que son esas cabezas que tenemos acá, esos cabezales, y ese transductor lo que hace es básicamente cuantificar como unas presiones, ¿sí? Y traducirlas
en este display que tenemos acá. El equipo viene siempre con unas normas o unas indicaciones que son las que nos dicen que dependiendo, digámoslo así, de la cantidad de muestra que se haya colocado en el recipiente, pues al final el resultado se multiplica por un factor, que puede ser cualquiera de estos, y esa multiplicación es lo que nos va a dar el dato final de la DBO5. Pero digamos que la preparación básica de la muestra es exactamente igual, también tener unas bacterias, una muestra con oxígeno, con nutrientes, solo que no se realiza a partir de mediciones de oxígeno, sino que el mismo sistema lo hace a través de unas diferencias de presiones. Con esto concluimos la clase de hoy, nos vemos en una próxima ocasión.